comunicaciones, el Estado se ha visto también invadido desde dentro y ha reaccionado con una virulencia verdaderamente desproporcionada e incumpliendo todas las reglas de transparencia que realmente debe tener, como acabo de decir, si el presidente Kennedy es un personaje fiable respecto de los ciudadanos. Ya no es que consten, o sea, la ley habla, yo creo aquí habría que variar algunos conceptos. Cuando empezamos con estos temas, allá por los años 80, se consideraban sagradas la ideología, religión y creencias como datos que no se debían transmitir. Yo creo que iría pertenecer a un partido político, una sociedad democrática, pues no es un secreto de Estado, todo el mundo sabemos que unos se apuntan, otros no se apuntan. La religión, pues bueno, algunos la exteriorizan y van a misa. Las creencias es una cosa muy rara. Hay algunos aspectos que sí, que son muy importantes porque perjudican ya no solamente la vida diaria y la vida personal, sino incluso las relaciones económicas y laborales. Y son los datos sobre solvencia económica y sobre salud. Los datos de la salud, por ejemplo, relativos a la detección previa de enfermedades degenerativas, transmitidos a todas las empresas que quieren colocar a una persona, constituye un obstáculo insalvable para que esa persona pueda obtener un puesto de trabajo. Bueno, ahora hay muchos más obstáculos, pero bueno, ese es uno de ellos. Incuestionablemente, ninguna empresa contrata a una persona que sabe que en un periodo de 10, 12 o 14 años va a desarrollar una enfermedad degenerativa. Estos datos tienen que ser absolutamente blindados. Los datos sobre la morosidad, dice la ley, dice, hombre, hay que mantenerlos, pero el famoso RAI de impagados, de morosos, pues que uno vaya al banco y que el director tire de la lista y diga, oiga, a usted no le vamos a dar la hipoteca. Luego tiene, o sea, tiene relevancia sobre su vida económica y sobre sus posibles relaciones laborales. Por tanto, esos datos hay que mantenerlos. Pero a la inversa se ha producido un fenómeno muy, digamos, llamativo, porque por un lado hay una cierta indignación de algunos estados, pero por otro lado yo, en mi opinión, creo que no se ha producido la reacción que a lo mejor en otros momentos hubiera tenido la primera potencia mundial de los Estados Unidos de Norteamérica de entrar en la embajada del Ecuador y llevarse al señor Julián Assange. No se han atrevido. No se han atrevido, eso quiere decir que ahí hay un mundo en el que ellos se sienten un poco descolocados, porque creo que afortunadamente ni ellos mismos saben lo que puede tener el señor Assange sacado de Wikileaks, lo que puede salir de ahí. Y, por tanto, el señor Assange se ha convertido en un refugiado, en un exilado político, que yo, creo que más o menos su situación se arreglará. Y después viene el señor Snowden, también, y nos deja a todos absolutamente descolocados. Y yo, pues, cayendo un poco para que no sea solamente crítico con mis conciudadanos, quiero confesar públicamente que me sentiría muy defraudado si la CIA no me ha observado, porque eso quiere decir que soy un don nadie y que, por tanto, no merezco el interés de esa magnífica compañía de seguridad. Espero que tengan la atención como tuvo una vez así, hace mucho tiempo. Fíjense ustedes, era Pedro J., director de Diario 16, en los periódicos de que estábamos siendo espiados unos cuantos jueces. Pues bien, el único director general de seguridad de la UCD que tuvo la gentileza de escribirnos una carta muy amable de excusas y tal, fue el señor Salazar Simpson, que tuvo ese detalle. Después yo he seguido sintiéndome espiado, pero nadie me ha escrito. Por tanto, creo que se han perdido las buenas costumbres y esto también es preocupante. Estamos llegando, por tanto, a un punto en el que la intimidad realmente está desprotegida de una manera absoluta y, por tanto, hay que ponerle barreras. Los anglosajones, que son muy pragmáticos y que saben que es muy difícil ponerle barreras legales, han confiado siempre en la autorrestricción, la autorregulación.
Ojalá fuésemos una sociedad con la suficiente carga ética como para saber autorregularnos, pero por desgracia este país no deja que se ponga una asignatura de educación para la ciudadanía, pues ¿a dónde vamos a parar? Y valores religiosos, bueno, pues claro, el secreto de confesión, no sé, a lo mejor que puede ser uno de los custodios que puede tener la Iglesia en la futura enseñanza de la religión. En definitiva, estamos, con eso termino, en una situación, yo creo que de crisis del derecho a la intimidad, que los ciudadanos deben valorar en lo que verdaderamente supone para su libertad, individualidad, incluso autoestima, el bien de la intimidad, y que tenemos una obligación y una deuda con el señor Snowden y con el señor Assange, y que, sobre todo, y esto es lo más importante, la figura más débil de este triángulo, salvemos al soldado Manning. Bueno, muchas gracias también, por supuesto, a José Antonio Martín Pallín. Vamos a concluir la primera de las jornadas que vamos a dedicar aquí en la Facultad de Ciencias de la Documentación a Educación en Derechos Humanos. Pero antes de finalizar me van a permitir que nuevamente reitere nuestro agradecimiento. No sé cómo estamos de hora y me está indicando José Antonio que igual alguno de ustedes tiene interés en plantear alguna cuestión en relación con los temas que han sido objeto de intervención. Y claro, es que José Antonio además les tengo que confesar que fue profesor mío en la universidad, con lo cual tiene una ascendencia muy directa hacia mí. Y entonces, claro, yo le debo mucho respeto. Entonces, lo que les quiero decir, y antes de cederles, por supuesto, la palabra a cualquiera de ustedes que esté interesado en intervenir, déjenme que reitere las gracias a la Facultad de Ciencias de la Documentación, por supuesto a su vicedecana, Inmaculada, que efectivamente nos ha estado acompañando, que mañana continuamos con las jornadas, y por supuesto también agradecer a nuestro querido profesor Pedro López su grado de colaboración con nuestra organización, que efectivamente consideramos, como ya hemos dicho, muy positivo. Y ahora, por supuesto, a cualquiera de las personas también tengo que agradecer, por supuesto, a todos los asistentes su presencia aquí y que les haya resultado el tema, los temas expuestos suficientemente interesantes como para repetir mañana. Voy a hacer la palabra ya de inmediato a varias de las personas que quieren intervenir. Nuria, está Juanjo del Águila aquí en primera fila, que es el primero que levanta. Hola, buenas tardes. Al hilo de lo que planteaba José Antonio Martín Pallín sobre el deterioro del derecho a la intimidad, me voy a permitir entretenerles a ustedes con una anécdota muy reciente que me ha ocurrido hace 8 o 10 días en la Biblioteca Nacional. Bueno, como me denoto, soy jubilado, magistrado jubilado, antiguo abogado laboralista e investigador. Así que llevo bastantes años visitando bibliotecas y archivos, no solo de Madrid, de España, no solo civiles, sino militares. Y en ellas, lógicamente, pues suelo cumplir, lógicamente, los protocolos que hay de seguridad y de control, como siempre he hecho. En este día, en la Biblioteca Nacional, cuando iba a abandonarla a mediodía, ya saben ustedes que hay una serie de controles mecánicos y antes de entrar a la sala general hay un servicio de inspección de 2 empleados de una empresa de seguridad. Bien, pues ese día, cuando salía, entregué la carpeta, ellos miran a ver si
hay algo anómalo en la carpeta, con los documentos, la carpeta visible. Y cuando iba a salir me dice, y ahora me saca usted los documentos que lleva en el bolsillo. Digo, no señor, eso sí que no. Yo creo que no tiene usted facultad ni competencia para decirme que me saque los documentos. Primero, no llevo documentos en el bolsillo. Y segundo, no tiene usted facultad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Llame por favor a su jefe. Llamó al jefe, vino el jefe trató de justificar esa petición. Yo le dije que me enseñaran la norma o el protocolo que facultaba a ese empleado a exigirme que me sacara del bolsillo, y me dijo que había unas normas. Dije que me enseñaron las normas, no me las enseñaron, y en esto pasaba por allí una empleada de la biblioteca y el jefe le consultó y dice, ¿y este señor cómo ha entrado con abrigo? Era el 23 de octubre, buen tiempo, yo llevaba una chaquetilla de cuero. Digo, oiga, esto no es un abrigo, es una chaqueta de cuero. Ah, es que no está permitido. Digo, ¿cómo? ¿Que no está permitido? Bueno, pues no sabía yo que no se podía entrar con una chaqueta. Bueno, y digo, pues voy a hacer una queja me indican dónde debo hacer la queja, para pasar fuera y tal. Y cuando voy a salir le digo al empleado, dice por favor su número para ponerlo en el escrito de la denuncia. Dice, no se lo doy hasta que no me diga que va a poner en el escrito de denuncia. Digo, hombre, esto ya es el colmo. Bueno, hice el escrito de denuncia, traté de hablar con la directora para ponerle que no era un tema personal, me parecía que era un atentado a la intimidad de la persona. La directora no estaba en Madrid, estaba fuera, y hablé con su secretaria. No me han recibido y me han contestado una carta con un estilo fino, diciendo que hay una norma que está prohibido entrar con gabanes, abrigos y chaquetones. Evidentemente ni llevaba un gabán ni llevaba chaquetones. Yo no sé qué pensará la mesa, si eso es un atentado a la intimidad o forma parte de la psicosis colectiva. Unos días antes había aparecido en la prensa que una profesora había sido desnudada en el Congreso por razones de que había sido invitada. Yo creo que eso es una psicosis colectiva que hay evidente, ¿no? Continuamos y posteriormente procedemos a contestar a las cuestiones que se nos plantean. Continuamos con las preguntas. Buenas noches. Muchas gracias por la organización de las jornadas y sobre todo por la participación de ustedes. Ha sido espléndido. Quería comentarles una cosa. ¿Cómo llegamos a la materialización de esos derechos? Porque efectivamente todos, supongo que los que estamos aquí, estamos de acuerdo en que existe un derecho a la intimidad personal, un derecho sobre los niños, un derecho contra la trata de blancas o negras, en fin, estamos de acuerdo en esos derechos. Pero ¿cómo los materializamos? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo llegamos? Efectivamente, el derecho interno, el derecho español, la verdad es que limita mucho, nos coarta mucho, tenemos muchísimas limitaciones. Hay un magistrado de mérito del Tribunal Supremo y supongo que le consta llamar no solo por magistrado de mérito, sino por su biografía dentro de este organismo, dentro de esta asociación. A mí se me ocurría, a lo mejor para materializarlo, el poder acceder al Tribunal de Estrasburgo, como ha ocurrido ahora, pero con estas personas que tienen medios para acudir a ello, como puede ser ETA, como ha podido ser Berlusconi recientemente, o como pueden llegar esas personas. Resulta que cualquier ciudadano, como tenga, bueno, si tiene medios económicos, puede llegar. La justicia gratuita no le permite acceder a esas instituciones europeas. El ciudadano que resulta de los que hablamos antes, de los que se hablaba en la mesa, el ciudadano que está huyendo de una persecución en su país y que entra aquí con el derecho de asilo, tratando de conseguir el derecho de asilo. El otro ciudadano que trata de conseguir amparo constitucional y le dicen en el 98% de los casos
que no es materia constitucional, que no tiene suficiente trascendencia constitucional y se están cargando todos esos derechos. No podemos acceder tampoco a Europa. Si alguien de la sala puede tener una idea de cómo materializar esos derechos que también nos han expuesto todos los funcionarios que forman la mesa, nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la intervención de todos ustedes. Bueno, yo he sido, hasta que me he jubilado, desde 24 años hasta los 63, profesor de filosofía y prácticamente desde que lo hubo he dado ética. Yo querría, bueno, para ser breve, yo querría salir aquí en defensa de la educación para la ciudadanía. Sencillamente, la educación para la ciudadanía era la asignatura de los derechos humanos. No porque el programa Los Derechos Humanos estaba en la educación para la ciudadanía, era la segunda parte del enunciado, pero es que además todo ello era un continuo de derechos humanos y sobre todo cuando se va a considerar también las actitudes que promueve, está justamente ahí, se ve claro que es ante todo derechos humanos, ¿no? Además se complementa muy bien por la otra asignatura, por la que había en cuarto, de educación ética. Y en ese sentido creo que el paso atrás ha sido enorme. ¿De acuerdo? Lo más duro de esta asignatura es que yo no sé si lo saben ustedes. Bueno, yo soy el autor de un libro, exactamente el de Magrao Gil. Fue condenado en varios juicios, todos ellos promovidos por el Foro Español de la Familia y análogos con la colaboración del DGU y otras entidades similares. Curiosamente, si a alguien le interesa, le puedo dar los vídeos del juicio, ¿no? Y bueno, la verdad es que las cosas son muy claras porque algunas de ellas han salido aquí de manera evidente. Por ejemplo, lo que ha expuesto Palomo. O sea, aquí se me critica y se me condena porque opino que los niños tienen demasiada autonomía. Y lo único que digo es que, bueno, los niños piensan y saben cosas así. Pero bueno, la asignatura de educación para la ciudadanía lo que tenía sobre todo es algo vital, importante. Varias veces repite que se considera ciudadano en España, no en el sentido positivo de leyes, sino a toda persona que en esos momentos vive en España. Por los efectos de educación, por los efectos de sanidad y por otros muchos efectos. Cosas de estas que son vitales y que ahora las vemos cómo se destruyen. Y bueno, podría decir mucho, pero nada más. No hay tiempo y muchas gracias. De todas maneras, sí, reclamar la asignatura de educación para la ciudadanía. Procedemos a la última intervención porque debemos de finalizar. Vale, bueno, felicitarles por la exposición que han realizado, han tocado yo creo que todos los elementos. Yo quería sacar dos temas. Soy profesor de instituto y también padezco el tema de la ciudadanía y cómo queda. Quería situar un poco el tema de la escolarización madrileña y los miles de chavales que se quedan todos los años sin que se ejerza para ellos el derecho a la educación, como son los chavales que van a ciclos formativos de grado medio, que acaban con déficit de la ESO, que pasan o intentan hacer un ciclo formativo, que es el único instrumento que tienen para profesionalizarse y para aprender un saber de tipo laboral. Y sin embargo, pues se ven frustrados. El año pasado, pues, en Madrid Capital quedaron más de 4.000 en lista de espera, sin nada de nada. Más de 400 alumnos en la zona norte, en la oeste 600, en la sur varios cientos y en la este también. En definitiva, unos 6.000 alumnos que no pudieron acceder a los ciclos formativos de grado medio por falta de vacantes. Y esto ya una vez repartidas todas las plazas, tanto de centros públicos de titularidad pública como privados contratados. En grado superior, pues también miles, porque ya es grado superior, claro. Y este año pues se repite la historia. La Consejería de Educación reconoció que había 8.000
alumnos que efectivamente no habían podido cursar estudios de formación profesional, los sacó el país en una página al completo en el mes de marzo de este año y no ha habido la más mínima reacción, no ha habido un incremento, nada más que 30 grupos más de dual, pero no ha habido un incremento de número de vacantes. Son chavales que se quedan en la calle, que no tienen ninguna opción al empleo. Y luego los chicos que terminan el PCPI, los programas de cualificación profesional inicial, pues se encuentran también con una mentira, y es que les prometen que van a poder acceder a ciclos formativos de grado medio y tampoco. A mí me gustaría que tomarais una diligencia, o tomáramos todos, una potente diligencia, aparte de las manifestaciones que están teniendo lugar, que evidentemente es la movilización, pero sí tendría que haber también alguna intervención al más alto nivel, y en este sentido, pues que se creen los grupos necesarios y que no se queden los chavales en la calle. Con respecto al tema de escolarización, se señalaba la edición segunda de la LOPEG y después la LOE, señalaba las comisiones de escolarización como los elementos clave que iban a llevar a cabo la programación de la enseñanza y de la escolarización madrileña. Esto ha quedado también absolutamente sin participación, han echado a los padres, han echado a los profesores de estas comisiones que son claves de cara a la integración social, ¿no? Si entendemos que la escuela es el único receptáculo que puede integrar socialmente, pues es evidente que hay que hacer más caso a lo que es una distribución de tipos de alumnos. Aquí se está hablando de la multiculturalidad, se está hablando de la diversidad. Pues todo eso hay que encajarlo en una escuela plural, progresista, formativa, tal, pero evidentemente hay que controlar algunos elementos de la escolarización y estamos en un patio en el que la concertada selecciona y segrega. A mí también me preocupa mucho eso. Estamos en un momento, pues, en este sentido, muy malo, ¿no? Y bueno, pues era simplemente que tomarais nota y que tuvierais en consideración que se están quedando miles de chavales fuera todos los años, que ya lo sabréis por la prensa. Y por otra parte, la escolarización preocupa mucho porque han echado a los agentes sociales y además, pues, cada centro selecciona y segrega. Nada más, gracias. Bueno, una breve referencia a lo que hace poco juegas es o sea, todo va en contra de que... Y yo, te lo digo sinceramente, en una biblioteca que se mide al salir las prendas, bueno, lo que nos hacen los aeropuertos, fíjate, quitarnos todo y después vacíe usted los bolsillos, vacíe todo, en fin, saques los zapatos, bueno, la verdad que yo ahí tengo mis dudas, pero bueno, a ver qué te contestan, eso sí que será interesante, si es que te contestan, si no te dan el silencio administrativo por respuesta, ¿no? Y en cuanto a la efectividad, o sea, hay una aspiración histórica de todos los filósofos del derecho y de todos los que han estudiado los derechos humanos y que es el gran reto, hacerlos reales y efectivos. Y la única forma de hacerlos reales y efectivos cuando se trata de derechos económicos y sociales son los poderes políticos los que lo tienen que hacer. Cuando se trata de derechos individuales, políticos, pues la última instancia, como siempre, son los jueces, el famoso Estado de Derecho. Lo que sucede es que si uno intenta defenderlos o hacerlos efectivos por la vía penal, pues bueno, ya hemos visto que el código es insuficiente. Por la vía civil sí que hay campo de actuación, derecho al honor, la intimidad de la propia imagen, hay multitud, pero ahora claro, el señor Gallardón ha dicho esto es un abuso y le vamos a poner unas tasas que a ver quién es el que se atreve a ir a un juzgado reclamando su defensa a la intimidad y el honor con una cuantía, pongamos modesta, de 50.000 euros, que le va a caer encima una tasa absolutamente disuasoria, además con la amenaza de que se pierde el pleito, y es una materia
en la que yo como abogado, y creo que Jacinto está de acuerdo, yo no me atrevería a decirle al cliente, esto lo tiene usted ganado de todas, porque es una materia en la que uno se lleva unas sorpresas increíbles, pues te ponen las costas del abogado contrario, con lo cual prácticamente la tutela judicial efectiva de la que habla la Constitución queda bastante en entredicho. Y para terminar, se está ahora tratando de profundizar y bueno, se están dando pasos en la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales. Y hemos visto, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en relación con el caso de los ERES de la televisión valenciana. Por cierto, que Carmen se ha ido. No, es que yo creo que hay una cosa que se llama el lockout, que es delito, que es cerrar, aparte de una chulería intolerable, es delito. El cerrar. Ahora parece que alguien le ha dicho, oye, que te has metido en un campo muy minado y parece que los va a readmitir, darles vacaciones y despedirlos. O sea, con lo cual, pues estamos llegando a lo que se llama el contrato diferido, que el otro día el Wyoming era muy bueno. Su currículum es magnífico, la empresa está encantada con usted, firme usted. Queda usted admitido. Ahora firma aquí. Queda usted despedido. O sea que en el mismo acto son contratos muy rápidos. Pero se están dando pasos en la protección y ha habido jueces. Bueno, es esperanzador, las hipotecas, los desahucios, etcétera. Estamos entrando en un terreno que hasta ahora era absolutamente inexplorado por los jueces. En fin, si esto nos puede dar un poco de moral, pero es muy difícil hacerlos reales y efectivos si verdaderamente los poderes públicos, que son los responsables, no los conceden. Y la responsabilidad judicial es de los poderes públicos. Los jueces actuamos como los cirujanos, cuando ya la cosa está muy mal, es mucho mejor la medicina preventiva. Bueno, pues solo un poco en relación con la última intervención, pues yo creo que tenemos que ser conscientes que evidentemente vivimos un momento de retraso. Vamos, estamos avanzando muy rápidamente hacia el siglo XIX. Vamos en ese camino, en todos los terrenos, pero no es algo que podamos, por eso es todavía más grave, achacar solo a la situación española, por ejemplo. Pensemos cómo está tratando Francia con gobierno socialista a sus gitanos. En Italia, leyes que penalizaban la ayuda a los náufragos en el mar. Ahora es posible que las revoquen, pero ha habido eso. Aquí tenemos una reforma del Código Penal, de la que seguro que José Antonio sabe mucho más, que entre otras cosas va a introducir la posibilidad de penalizar la ayuda al emigrante sin papeles. Es decir, estamos viviendo en un retroceso tremendo de todo lo que afecta no solo a logros adquiridos en cuanto a estado del bienestar, sino a conceptos directamente vinculados con la idea de los derechos humanos como algo que alcanza a todos los seres humanos. Entonces, estamos volviendo a ese ser clasista, racista, derechos para nosotros los blancos europeos acomodados, que de algún modo ha estado, que parecía que nos habíamos desprendido, pero que ha estado presente en nuestra historia y está volviendo. Perdón, con el tema de educación y además como veo allí se ha ido ya Luis, en la asociación, la Comisión de Libertades Informáticas ha hecho un trabajo muy meritorio para que en los colegios se empiece a concienciar y enseñar a los jóvenes cuál es el valor de la intimidad, qué cuidado deben tener, por ejemplo, con el uso de los móviles, qué mensajes se pueden mandar, qué no se pueden mandar. Todo esto está en unos fascículos, pero no creo que hayan sido un bestseller y que la consejera de Educación de Madrid nos haya agotado la edición. Pero bueno, en fin, todo es posible. Bueno, exactamente lo que comenta José Antonio era lo que iba a indicar. Esos manuales además los tienen a su disposición, algunos de ellos justo en una mesita que se encuentra a la salida del salón de actos. Y por último, ya para finalizar, queremos desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España
adherirnos además a la marcha nocturna y silenciosa que había convocado para hoy Amnistía Internacional en relación con los derechos de los migrantes, a la que obviamente no hemos podido acudir porque aún no tenemos el don de la ubicuidad, pero desde aquí lógicamente nos adherimos y nos solidarizamos.